Muy buenas noches, sean bienvenidos a la entrevista de Canal 6 Televisión y hoy vamos a hablar precisamente de la presentación de una trilogía de libros que va a tener lugar en Totana sobre la Plaza de Toros, la Monumental de Sevilla, sobre 2 temporadas y media y sobre José Gómez Ortega, lo que los hados se llevaron. Son los 3 libros que va a presentar, en este caso, la Peña Cultural Taurina Jorge Martínez, que está situada en la Avenida General Páramo, número 40 de Totana. Será el próximo sábado a las 6 de la tarde. Para hablar de ello y para hablar de la Peña Cultural Taurina Jorge Martínez, tenemos hoy a uno de sus vocales, a Vicente Carreño. Carlos, buenas noches. Muy buenas noches. Un placer. El placer es mío, sí, muchas gracias. Primera entrevista que realizo para hablar del mundo de los toros y concretamente de una peña que no solamente se centra en el mundo de los toros, en lo que son las corridas, sino que de alguna forma Vicente intenta transmitir la cultura a través de los escritos. Claro, porque y de otras manifestaciones de las bellas artes, porque al fin y al cabo la tauromaquia es una de las manifestaciones de las bellas artes, ¿no? Está la danza, la pintura, la escultura y la tauromaquia, ¿no? Las corridas de toros. Entonces, pues ahí queremos estar nosotros, ¿no? Para decirle a los totaneros que en la tauromaquia van a encontrar belleza estética en términos de, por ejemplo, danza, en términos de escultura, en términos de pintura, en términos de poesía, de prosa, de todo, ¿no? No podemos olvidar a Federico García Lorca, Miguel Hernández, eran grandes aficionados taurinos y que tienen entre sus obras verdaderas temas relacionados con la tauromaquia, ¿no? A Mariano Benlliure, el gran escultor valenciano, que tiene esas esculturas épicas sobre toros, a Goya, en fin, es interminable la lista de hombres de la cultura que se vinculan al mundo de los toros. Bueno, yo decía que tenemos una amplia representación en todos los campos del municipio de Totana y el toreo. No se queda corto y ahí tenemos la figura de Jorge Martínez. Claro. Tú le has conocido personalmente y seguramente ya lo has visto torear desde muy pequeño. Claro, yo a Jorge Martínez lo conocí la primera vez que yo pude, digamos, estar cerca de él y estrecharle la mano fue cuando el día de su confirmación en la parroquia de Santiago el Mayor, en Totana. Hablo de la confirmación en términos de persona creyente, ¿no? Cuando recibió el sacramento de la confirmación. Y luego ya empecé a cruzarme con él cuando yo iba en septiembre a los toros a Murcia, pues entonces lo veíamos por allí, ¿no? Iba con su padre, con otros jóvenes que ya estaban yendo a la escuela de tauromaquia de la región y yo ya lo vi allí más en tipo torero, ¿no? Ya con sus vaqueros y su traje corte, ¿no? El día de la confirmación iba muy elegante con traje y corbata y todo eso. Y ya empezamos a tener esa relación con él. Y ya pues él luego se trasladó a la escuela de tauromaquia de Almería y en Almería terminó haciéndose un espacio, un sitio en el mundo de los toros y ya empezábamos a ir a sus novilladas en Jaén, en Almería, en Granada. Eran tardes muy duras porque había que hacer kilómetros. A veces íbamos en un autobús, la peña, a veces íbamos en coches particulares y esos viajes a ver a Jorge participar ya en novilladas, etcétera. Fue el día que toreó por primera vez con picadores, que eso ya es que cuando ya los toros pesan más y requieren más esfuerzo. Todo eso lo hemos ido viviendo escalonadamente con una gran pasión y un gran entusiasmo, porque es la primera vez que Totana tiene a un torero en el escalafón de toreros, a un matador de toros.
Y además es la primera vez que Totana tiene precisamente esta peña cultural taurina, Jorge Martínez, gracias al trabajo que hace, porque hoy por hoy la figura de Jorge Martínez no es lo que era ni por asomo. Ya es un torero consagrado, toreando en las mejores plazas. Claro, claro, ha estado, a ver, la primicia supongo que ya la conoces, pero yo te la adelanto, el 24 de mayo va a confirmar la alternativa en la Monumental de las Ventas de Madrid. Eso ya, ojo, porque ya ha estado en Sevilla, ha estado en Madrid varias veces, en cada una de estas dos localidades. Ha estado en América del Sur, en México, en Perú, ha estado en Francia, en cuatro o cinco plazas de las que hay en Francia, en el sur de Francia, del entorno de Nimes, de Arles, etcétera. Y entonces él tiene ya una experiencia como torero, por eso va a confirmar la alternativa. Pero hemos ido a verlo en dos ocasiones a Sevilla, hemos ido a verlo a Madrid. Es decir, que es un gozo, un gozo. Vicente, cuando lo tengamos aquí, si alguna vez le tenemos en el estudio, porque yo espero tenerlo alguna vez Claro. Conmigo, porque es complicado, por las corridas que tiene, los compromisos que tiene, pero desde tu punto de vista, y esta pregunta se la haré también a él, si tengo la oportunidad, ¿un torero nace o se hace? Porque yo no sé si Jorge ya tenía antecedentes taurinos en la familia o no, eso también lo quiero descubrir, pero ¿él se ha hecho o ha nacido ya con esa vocación de...? Él tiene un pellizco de torero. Cuando uno lo mira y ve sus gestos, sus movimientos, su gesticulación, su, entre comillas, timidez, ahí ves a un torero. Pero, claro, su padre lo ha llevado desde que era pequeñito, a él y a su hermano lo ha llevado a las ganaderías por toda España. Es decir, han visitado y ha tocado pelo de toro como era cuando era posible, ¿no? Con su manito de niño, de niño escolar, de niño. Él ha tenido una vida de abundante roce con el mundo de los toros, ¿no? Como te digo, las visitas a la ganadería y todo eso. Y también, pues, la invitación que le ha hecho su padre a torear, ¿no? A manejar un capote, a manejar una muleta, a ser estiloso en ese mundo. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar del estilo del torero, porque uno de los asuntos que lleva a cabo la Peña Taurina es muchas veces cuando se puede organizar viajes para asistir a las diferentes corridas que realizan Jorge Martínez de toros. ¿Cómo ves el estilo de Jorge Martínez a la hora de torear? Pues es el estilo, precisamente, estas cosas que la vida trae, ¿no? Que es el estilo que a mí me va en la tauromaquia. A mí no me va el estilo o el toque efectista, ¿no? Esos toreros que tienen gesticulaciones y aspavientos y que hacen cosas para ser... hacen un teatro taurino para llamar la atención del público, para provocar al público, ¿no? Jorge tiene una tauromaquia muy seria, muy vertical, un toreo estoico, un toreo de alta dignidad, ¿no? de gran estilo estético. A mí me recuerda a José Tomás. A mí me recuerda, por ejemplo, su toreo al de José Tomás, al de Morante, también, el de Morante de la Puebla. Y también cuando lo veo torear me recuerda mucho a Manzanares padre. Ha pasado a la historia como una de las grandes figuras de la tauromaquia. Era un alicantino de abuela murciana, precisamente. Ahí lo encuadraría yo, ¿no? Y fíjate que te lo estoy diciendo y tengo los pocos pelos que tengo de punta. Ha creado su sello propio, sí, eso qué duda cabe. Exactamente, es un torero, como nos gusta decir a los que le queremos mucho, pues un torero diferente, que no hace lo que hace la mayoría, hace lo que hace un torero
que sienten mucho el toro. Joven y con mucho valor, porque para ponerse delante de un bicho de esos, Vicente, hay que tener mucho valor. Hay que tener muchísimo valor. Es un torero emergente, pero que ya, cuando tú lo ves en la plaza, ves a un hombre que no le tiene miedo, que le tiene respeto al animal, ¿no? Pero no es miedoso, y que se desenvuelve con mucha facilidad sobre el piso de la plaza, sobre el albero, que se suele decir. Se desenvuelve, domina muy bien el terreno. Es maravilloso en ese sentido. Tú hablas de el torero con ese respeto, ¿no?, que se le tiene al toro. Esto enlazo con otra pregunta. ¿La afición o las personas en general entienden bien el concepto de lo que es el mundo del toro? Hombre, los buenos aficionados, por supuesto. Luego hay un tercio de la población que va a los toros porque es la fiesta, ¿no? Hay otro tercio que es el buen aficionado. Y luego yo creo que hay otro tercio que quiere ser buen aficionado y que está entre uno y otro. Yo me encuadraría en ese tercio, en el del que quiere ser un buen aficionado. Y entonces vamos a los toros con avidez de aprender, de saber cada vez más, porque cuanto más se sabe del tema taurino, más se valora, se aprecia y se entroniza esa actividad humana, ¿no? El ver a un joven de 24 años que se planta en la plaza de toros de las Ventas de Madrid, con esa plaza llena con 25.000 espectadores, y que se pone delante de una fiera que pesa 500 y pico kilos, y él pesa apenas 70 o 60. Hay una fecha, 12 de febrero, no recuerdo de qué año, fue el día que se inauguró la Peña Cultural Taurina, Jorge Martínez, 12 de febrero. Sí. Y además con la asistencia de él y de su apoderado. Del año 22, hace 2 años. Hace dos años, que nacía con esa finalidad que comentábamos antes. Fue un acto muy emotivo. Tuvimos oportunidad de ver el acto de inauguración, donde nos faltaron las autoridades, donde incluso los aficionados de todas se dieron cita. Incluso vimos a Mari cantándole también una canción a Jorge Martínez. Es un acto muy emotivo, ¿no?, el tener una peña cultural taurina que nace con esa finalidad de promocionar el mundo del toro y sobre todo la cultura. ¿Cómo está funcionando? O sea, ¿qué es en la actualidad la peña taurina de Jorge Martínez, la peña cultural? Bien, la peña cultural pues es un núcleo de personas que respalda, que apoya, que valora en su totalidad la labor que está haciendo Jorge, la labor que está haciendo el torero. Tenemos reuniones, tenemos cada uno de los socios un carnet, pagamos una cuota mensual que se puede convertir en anual o en bimensual, o en fin, cada uno la puede pagar como más cómodo le venga. Tenemos una sede decorada con imágenes de Jorge toreando, con imágenes de toros preciosos, una nevera con unas cervecitas, unos refrescos, y también una televisión grande en donde vemos, cuando no nos podemos desplazar a ver a Jorge a las plazas por donde él va actuando, pues podemos ver allí las corridas si las televisan, que normalmente hay un canal en España que televisa todas las corridas, ¿no? Un punto de encuentro, ¿no? Un punto de encuentro, y bueno, ahora hablaremos de lo que las ideas que tenemos de realizar actos culturales en esa peña, ¿no? Conferencias, coloquios. De eso vamos a hablar en la segunda parte de la entrevista. ¿Ha aumentado el número de socios, Vicente, desde que se constituyó la peña? Sí, va increciendo. En la actualidad somos en torno a 60 socios, y hace un par de semanas o 3, pues organizamos un viaje a una ganadería en Albacete, no, perdón, en Jaén. Y pues con un chasquido de dedos se llenó un autobús, y estuvimos 50 y tantos totaneros
en la provincia de Jaén, muy cerquita de Linares, muy cerquita de la ciudad de Linares, son 4 horas y media de autobús, y estuvimos, le obsequiamos a Jorge un novillo para que lo lidiara y estoqueara en la Plaza de Toros de Tientas de la Ganadería. Y fue un día entrañable, muy bueno, de dinámica, de amigos y tal, ¿no? Luego comimos en Linares, en un restaurante fantástico. Y la verdad es que sí, todo eso. Y antes de hacer una pequeña pausa para la publicidad y entrar ya en lo que va a ser la presentación del próximo fin de semana y en otras actividades, claro. Vicente, quiero que me expliques, ¿dónde nace tu afición por el mundo del toro? Pues sí, la afición, muchas personas se extrañan, ¿no?, de que yo, pues no sé, porque hay determinados perfiles que engañan, sea aficionado a los toros. Pues nació de la lectura de un libro que está escrito por Manuel Chávez Nogales, uno de los grandes escritores españoles, que es la biografía en tercera persona de la vida de Juan Belmonte, el gran torero coetáneo de Joselito, ahora hablaremos de ello. Y de mi padre. Mi padre era un gran aficionado y mi padre nos transmitió a mí y a mis hermanos una culta afición a los toros. Mi padre era muy aficionado y nos enseñaba y nos hablaba de los toros y nos llevaba a los toros en la Plaza de Toros de Murcia en la feria de septiembre. De tal manera que mis hermanos y yo apreciamos y queremos y valoramos la tauromaquia. Yo me he comprometido más que ellos, más que Ginés y José, porque he estado más vinculado y por la figura de Jorge, ¿no?, por apoyarle y todo eso. Pero mis hermanos y yo hemos ido a ver a torear, los dos, Ginés y José, a Sevilla a torear a ver a Jorge. Y yo me he llevado a mi hermano pequeño, a Jesús, me lo he llevado en alguna ocasión a la Plaza de Toros de Murcia a ver novilladas. Pues vamos en este punto, si te parece, Vicente, vamos a hacer la pequeña pausa que te he comentado. Hemos estado viendo imágenes que nos han pasado de realización de Jorge Martínez, de la Peña Cultural Taurina Jorge Martínez. A la vuelta de la publicidad vamos a entrar de lleno en lo que van a ser los libros. ¿Te parece? Muy bien. Breve pausa para la publicidad y regresamos. Precios redondos en Casc Ecoprix. El mayor surtido de primeras marcas a precios de almacén. Más de 1.700 artículos rebajados a 1, 2 y 3 euros. Las mejores marcas ahora más baratas. Precios redondos y rebajados. Apúntate al ahorro con más de 1.700 artículos básicos de tu cesta de la compra, rebajados a 1, 2 y 3 euros. Precios redondos en Casc Ecoprix. Reventamos los precios. Estamos en Totana, en Avenida Juan Carlos I, salida hacia Lorca. Entramos ya en la segunda parte de la entrevista con Vicente Carreño Carlos, vocal de la Peña Cultural Taurina Jorge Martínez. En la primera parte hablábamos precisamente de la figura de Jorge Martínez, hablábamos de la Peña Cultural Taurina. Y antes de pasar a los libros, sí se nos ha olvidado decir y comentar, y lo decía en el tiempo de publicidad, se lo comentaba Vicente, que hace unos días tuvimos oportunidad de tenerle en Totana y de darle ese merecido reconocimiento institucional. Claro, sí. Se le convocó al Salón de Plenos del Ayuntamiento y la Corporación Municipal pues le recibió con agasajo y con gloria, ¿no?, porque se trataba de otorgarle pues el reconocimiento que se merece como totanero, como joven, como hijo de Totana, hijo de totaneros, y que está llevando el nombre de Totana al mundo entero, desde América, Francia, España y también a Portugal, por cierto. Tiene una corrida uno de estos días en la vecina Portugal. Ya sabéis que es una nación con muchísima afición taurina. Entonces, pues estuvo muy bonito. Yo estuve allí, fui una de las personas que asistieron a ese acto de reconocimiento y la verdad es que estuvo vibrante y emocionante. Bueno, pues como les decía al principio de la entrevista con Vicente Carreño Carlos, el próximo sábado, 24 de febrero, tendrá lugar a las 6 de la tarde en la Peña Cultural Taurina Jorge Martínez, que está en la Avenida General Páramo, número 40 de Totana, la presentación de esa trilogía de libros en torno a
a la figura del toro, del toreo, y el primero de ellos se gira en torno a la Plaza de Toros, la Monumental de Sevilla, que fue precisamente uno de los primeros edificios con estructura de hormigón armado que se construyó en España, y por cierto, muy ligado, Vicente, a la figura de Joselito el Gallo. Claro, claro, esta es la clave, ¿no?, de este ciclo, de esta conferencia coloquio, en la que se va a presentar la trilogía escrita por tres escritores madrileños, que son dos arquitectos, Fidel Carrasco Andrés, Julio Carrasco Andrés y Carmen del Castillo Rodríguez, que son, digamos, grandes aficionados a los toros, grandes aficionados, conocedores de este mundo, por tanto, y que han investigado muy a fondo la circunstancia que rodea a Gallito, a José Gómez Ortega Gallito, coetáneo, que pusieron la edad de oro de la tauromaquia por todo lo alto con Joselito y Juan Belmonte. Bien, pues ellos han escrito estos tres libros, han publicado estos tres libros, y además no solo eso, sino que ellos han sido copartícipes de la grabación, el rodaje de un documental que ha hecho Televisión Española sobre José Gómez Ortega, sobre Gallito, ¿no? Un documental extraordinario, de una calidad fotográfica, cinematográfica, documental, maravillosa, en la que participan ellos tres, más muchos críticos taurinos y dos familiares de dos grandes figuras de la época, de García Lorca y de García Lorca y de Ignacio Sánchez Mejía. Es que estoy hablando, pues eso, de un pellizco de la historia de España. Esto es de verdad que es emocionante, ¿no? Porque todos sabemos lo que significó para la poesía y la prosa la elegía que hizo García Lorca a la muerte de Ignacio Sánchez Mejía, ¿no? Y entonces, me preguntabas por el nombre, por la Plaza de Toros. Es que la Plaza de Toros Monumental de Sevilla se construye porque Joselito, él consideraba, en aquellos años no había Barça y Madrid, había toreros. Estaba Frascuelo, estaba Lagartijo, estaba Romero, estaban las grandes figuras que emergían de la tauromaquia, ¿no? Paquiro, etcétera. Y entonces, de pronto en esos años está Joselito y Belmonte, y entonces España estaba dividida entre los que seguían a Joselito y los que seguían a Belmonte. Así como ahora es entre los que siguen al Barça y los que siguen al Madrid o al Atlético. Entonces, las plazas no tenían gran capacidad. Eso hacía que las entradas fueran caras, porque los empresarios tienen que valorar el precio de las entradas en razón de lo que invierten en la adquisición de los toros y de lo que le pagan a los toreros. Joselito, que luego se le reconoció como el torero sabio, pensó, hagamos plazas monumentales, plazas en las que quepan 25.000 personas, o 23.000 o 24.000, y se abaratan las entradas, y pueden ir todas las clases sociales a la Plaza de Toros. Esa fue la gran aportación fuera de su tauromaquia que tuvo Joselito. Pues las imágenes hablan por sí solas. Estamos hablando de una Plaza de Toros, la Monumental de Sevilla, que fue una de las primeras plazas de España, construida con hormigón armado, no exenta de vicisitudes, porque, por cierto, parece que hubo problemas a la hora de construirla, que incluso se inauguró después de la fecha prevista, porque creo que la obra se vino, si no abajo, parte de la obra. Sí, la Plaza de Toros dirigió su construcción un arquitecto que ya tenía mucha experiencia en el manejo del hormigón armado. Pero cuando a medio construir, cuando ya estaba prácticamente construida, al hacerle pruebas de carga, dio problemas y tuvieron que derribar un porcentaje alto de su construcción y rehacerla. Una vez hecha, empezó a funcionar magníficamente bien, y tuvo la Plaza Monumental de Sevilla, tuvo 2 temporadas y media, mientras que vivía Joselito, funcionando. Y
y él la pudo disfrutar, él pudo ver que aquello se convirtió en una gran realidad. Lo que pasa es que en Sevilla, perdón, en Sevilla estaba la Real Maestranza de Caballería y esa plaza de toros, detrás de la que hay pues toda digámoslo de esta manera, una nobleza, había una nobleza sevillana, una nobleza que manejaba el mundo de los toros en Sevilla, desde el punto de vista de los gustos y desde el punto de vista de las pesetas y de los dineros. Y esa nobleza no podía consentir que hubiera una segunda plaza en Sevilla y que encima tuviera el doble de capacidad que era aquella otra y que le hiciera la competencia en términos monetarios. Y entonces, claro, pues empezaron a aparecer noticias de que la Plaza de Toros Monumental estaba con problemas y tal, ¿no? Y en todo esto, pues fallece Joselito en Talavera de la Reina, lo coge un toro y le hace una herida de muerte, muere Joselito, y a partir de ahí esas fuerzas oscuras, permitidme que lo diga de esta manera, pues elaboran informes, rebuscan informes para que declaren esa plaza en ruina. Y a los 10 años de morir Joselito, la derriban. Y curiosamente tiene también su propio monumento, Joselito el Gallo tiene su propio monumento, precisamente que emula el entierro claro, en una escultura monumental. De Benlliure, una escultura que hace Mariano Benlliure, que es algo sobrecogedor. Y Vicente, si le preguntáramos hoy a los sevillanos sobre la Monumental de Sevilla, ¿qué nos dirían? O a la gente en general sobre esta plaza de toros. Porque la vamos a conocer in situ en estas conferencias de esta presentación del libro, claro. Pero si le preguntáramos sobre esa Monumental de Sevilla, ¿sabrían decirnos algo de ella? Pues la verdad es que los sevillanos de la actualidad, muy poco, un porcentaje muy bajo de sevillanos sabe que en Sevilla hubo una plaza monumental y dónde estuvo, incluso no saben decir ni dónde estuvo ubicada. Afortunadamente, no sé quién, pues pudo conservar la puerta de acceso a uno de los tendidos y la han colocado en donde se dice que estuvo. La han colocado, yo la vi, hace poco estuve en Sevilla y estuvimos viéndola, pero muy pocos sevillanos lo saben, porque en Sevilla, es decir, los maestrantes se salieron con la suya. Lo que impera es la belleza, por otro lado, la belleza de la Real Maestranza de Caballería, que todos recordaremos a Paco Rabanne en la serie de Juncal cuando pasaba por delante de ella y se quitaba el sombrero y decía, buenos días, princesa. Sí, ¿no? sí, perfectamente. Entonces, pues claro, es esa la plaza de Sevilla, no hay memoria retrógrada de que hubo otra plaza. Bueno, Plaza de Toros Monumental de Sevilla será el primero de los libros y luego entramos en 2 temporadas y media y José Gómez Ortega, Lo que los hados se llevaron, que son los otros 2 libros, ¿no? Claro, 2 temporadas y media porque fueron las 2 temporadas y media que estuvo funcionando mientras que Joselito vivía, ¿no? Y hay que destacar, por ejemplo, que Joselito, pues, era el torero sabio, claro. ¿Qué pasaba? Pues que él también tenía un espíritu gracioso, en el sentido de que dijo, no, aquí hay que promocionar a futuros toreros, hay que promocionar a novilleros. Y entonces él organizaba grandes ferias de novilladas, en la Monumental de Sevilla. Entonces, pues ese libro va a hablar de toda esa conjunción de circunstancias, ¿no? Y luego el libro José Gómez Ortega, Lo que los hados se llevaron, pues se va a centrar más en la figura de José Gómez Ortega, de su vida, su historia, su obra y su figura, ¿no? Y de su tauromaquia, obviamente. Los ponentes... De ellos te iba a preguntar, Fidel Carrasco Andrés y Carmen del Castillo Rodríguez, ¿quiénes son los ponentes? Pues mira, son, como te he comentado, Fidel y Julio, son 2 hermanos, que además son arquitectos. Y Fidel para colmo, es especialista en estructuras de hormigón. Se ha especializado como arquitecto, de manera que trabaja con los juzgados de Madrid como
como perito, ¿no? Perito en términos de hormigón. Y entonces son especialistas, por lo tanto, en el mundo de la edificación. Y por eso tuvieron ese interés en desmontar esa mentira. Y son grandes aficionados a los toros, los dos. Y Carmen, pues es lo mismo, ella es periodista, pero es también una mujer de mucha afición a los toros y que ha trabajado codo con ellos, buceando en todos los archivos, en las hemerotecas de Sevilla, de Madrid y de toda España, para conocer la figura de Joselito y la problemática de la construcción de las grandes plazas monumentales, la de Barcelona, la de Madrid, la de Sevilla, etcétera. O sea, son personas que vienen porque saben lo que dicen y lo que han estudiado. Aparte de leer estos 3 libros, aquellos que tengan interés de escuchar esta conferencia, que va a estar súper interesante, las ilustraciones son espectaculares. Totalmente, totalmente. Y de hecho, lo primero que me pidió Fidel, cuando yo hablé con él para... Ay, pero recuérdame que te comente una cosa, por cierto. Lo primero que me pidió Fidel fue un proyector o una pantalla grande de televisión, porque ellos van a traer todo lo que van a ir explicando de viva voz, lo van a traer en un pendrive o en el ordenador. De imágenes de estos 3 libros. Para ir proyectando simultáneamente su discurso, sus explicaciones, lo que están explicando o pronunciando. Entonces, en este sentido, quiero decir que no se me olvide que esto lo vamos a hacer pues por la voluntad de la Peña Taurina, Cultural Taurina Jorge Martínez, y porque en Totana vive un sobrino de ellos, que vive y trabaja, y es totanero por consorte. Totanero consorte, que muchos de los totaneros y totaneras lo conocen, que se llama Norbert. Norbert de Norberto. Norbert es profesor, es maestro de Pilates en Totana, y él es sobrino de estas 3 personas. Y entonces van a venir porque él nos lo ofreció y nosotros con gran entusiasmo le cogimos el guante. Entonces no quería dejar de recordar a Norbert, como tampoco al apoderado de Jorge, que es Ruiz Manuel. Exactamente, también fue torero. Lo hemos tenido en Totana. Bueno, pues sí. La presentación, recuerden, sábado 24 de febrero a las 6 de la tarde, el próximo sábado, en la Peña Cultural Taurina Jorge Martínez, que está en la avenida General Páramo, muy cerquita de la Glorieta. Correcto. Para que la gente se entienda. Al ladito del Cañabate. Ahí vamos a estar también nosotros con nuestras cámaras para llevar la información, pero sobre todo que asistan y disfruten de esta conferencia. Y ya para cerrar, Vicente, hablamos de proyectos de la Peña. ¿Quieres comentarnos algunos que tengamos así cerca en el tiempo? Cerca. Sí. Vamos a invitar a una señorita, a una persona joven, que es jurista y que ha hecho una tesis doctoral en la que defiende que la tauromaquia tiene la esencia y tiene todos los requisitos que requiere el organismo cultural de la ONU para ser declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Ella ha hecho esa tesis doctoral, la ha leído ante un tribunal en la Facultad de Veterinaria, en el que han participado catedráticas y catedráticos de Bellas Artes y de Historia del Arte, y ha obtenido una nota de sobresaliente cum laude. Entonces, ya tenemos la relación, la dirección y conocemos a la persona y por una persona interpuesta, y va a venir a Totana a explicar esa tesis doctoral. Casi a leerla, pero a leerla resumidamente para que los aficionados que vayamos a esa conferencia pues podamos disfrutar con un tema tan importante. Y entenderlo. Y entenderlo desde el punto de vista pues de que que la tauromaquia pueda ser declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, eso es una
una gran noticia, ¿no? Sin duda. Es el próximo acto. Pues ha sido un placer, Vicente, tenerte en el estudio en Canal 6 Televisión. Nos veremos el sábado. Sí. Y estaremos pendientes de todo lo que vaya realizando la Peña Cultural Taurina Jorge Martínez. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos el sábado. Gracias a vosotros. Un buenas placer. Noches. A ustedes también gracias y buenas noches.